Bien, si recuerdan, la clase pasada estábamos terminando de ver líneas de corriente, que es una materia opcional, pero que igual la he querido pasar porque me parece que es bien importante. De modo que, como no alcanzamos a completar eso bien, lo vamos a tratar de completar un poco, pero no 100%. Creo que la parte de los ejercicios igual lo voy a dejar para que lo vean en la clase auxiliar. Entonces, retomemos líneas de corriente o de flujo asociadas, ¿no es cierto?, a un campo vectorial. Entonces, la idea desde el punto de vista visual es tratar de entender matemáticamente este tipo de líneas. A ver, pensemos por ejemplo en una fuerza, en la fuerza gravitatoria, donde tenemos una masa m en el centro. Entonces esto genera un campo de fuerza que, como hemos visto, es algo que va decreciendo como 1 partido por r cuadrado a medida que nos alejamos, y tiene la dirección radial. O sea, si uno se para en un punto cualquiera, aquí hay una fuerza de atracción, en este otro punto hay una fuerza un poquito más grande, acá un poquito mayor, y bueno, y así, y estas son fuerzas de atracción. Ahora, en el caso de la velocidad de un fluido, ¿no es cierto?, supongamos que el fluido se está moviendo más o menos así, perdón, No hablo nadie, profe. no hay nada, ya. Supongamos que este es el fluido, ¿no es cierto? No sé dónde viene ese ruido. Parece que es de afuera. Eso puede ser. Entonces, ¿qué significa que este campo P sea la velocidad de un fluido? Significa que si uno mira una partícula P, ¿no es cierto?, y la seguimos en su movimiento, esta partícula P primero tiene esta velocidad, después tendría esa, bueno, instantáneamente va cambiando, digamos, pero discretamente, como uno la puede ver, sería más o menos esa velocidad. Y por lo tanto, ¿cuál sería su trayectoria? Su trayectoria sería algo que va siguiendo a esta flecha de manera tangencial. ¿Se fijan? Esa es. Bueno, si uno toma otra partícula Q acá, ¿no es cierto?, ella, ¿cuál es la trayectoria que sigue en caso que esta sea la velocidad? Bueno, esa sería la trayectoria, y así sucesivamente las trayectorias de las distintas partículas del fluido son las que están acá. Ahora, en el caso de que el campo vectorial tenga una interpretación de fuerza, las líneas de corriente que queremos explicar son estas líneas, ¿se fijan? O sea, las líneas que en todo punto son tangentes al campo F. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo. La trayectoria de estas partículas, su velocidad es siempre tangente a la trayectoria. O sea, el campo B es tangente a la trayectoria. Y esa es la definición justamente de líneas de corriente, que cuando uno mira los fluidos con los trazadores, como por ejemplo las fotos del álbum de Van Dyck, las líneas de corriente se ven muy claritas. ¿Se fijan? Uno las ve perfectamente, o si ustedes las dibujan con esta calculadora CatPlot que les di la página web, ustedes ahí también se pueden dibujar líneas de corriente con mucha facilidad, es cosa de hacer un par de clics, y ahí van a ver ustedes que estas líneas de corriente son justamente aquellas curvas o trayectorias del espacio o del plano cuya tangente en cada punto coincide con el campo en cuestión. Entonces, la definición era muy simple. Entonces, definición, las líneas de corriente de un campo, por ejemplo, B, son
aquellas trayectorias o curvas, trayectorias de partículas, por supuesto, que en todo punto de la curva el vector tangente coincide con el campo en el punto. ¿De acuerdo? Esto son las funciones, ahora definición más matemática, son las funciones R definidas sobre un intervalo, digamos A, B, o si ustedes quieren, llevemos todo como la variable va a ser siempre el tiempo, que es la que mejor representa una trayectoria, la podemos llevar al intervalo T sub 0 más algo, o simplemente a 0, un T mayúscula, ¿no es cierto? Y a valores en N puede ser 3 o 2, N igual 2, N igual. Entonces, tal es que en todo punto o instante de tiempo t, ¿qué cosa ocurre? La tangente, entonces, funciones tangente a gamma, entonces aquí vamos a poner, bueno, como siempre, el intervalo 0t, aquí un t cualquiera, aquí está la aplicación R, que parte por decir algo, aquí estaría R de 0, y aquí está R de t mayúscula, y en un punto cualquiera entre medio está R de t, ¿no es cierto? Esa es la curva, llamemos la gamma. Entonces, en todo punto t, la tangente a gamma en R de t, que sería este punto, la tangente sería aquí. Si la estamos recorriendo en ese sentido la curva, ¿no es cierto? Desde t igual 0 hasta t igual t mayúscula, la tangente entonces sería esa. Esa es la tangente. Entonces, la tangente a t, a gamma en R de t, que matemáticamente, ¿quién es? Como lo vimos en la clase pasada, es R'. Entonces, R' coincide con el campo en ese punto, o sea, con B en R de t. Y esto para todo. Ahora, cualquiera de estas funciones que satisfaga esta ecuación diferencial ordinaria, que es una ecuación diferencial media pesada en general, porque el campo B puede ser cualquier cosa. Entonces aquí lo que está diciendo es que la derivada de nuestra incógnita, que es R, que es la trayectoria que andamos buscando, tiene que ser la función B, que puede ser muy no lineal, en R, o sea, en la solución. O sea, eso es más o menos, esto es como dirían los jóvenes, un tanto peludo, o sea, esta es una igualdad no trivial, pero bueno, en muchos casos se puede resolver, o mejor dicho, en algunos casos. Y a esta condición uno le agrega todas las rectas o las funciones R de t que satisfacen esa ecuación, uno le agrega a esta ecuación una condición inicial, o sea, uno sabe cuál es la posición, ¿no es cierto?, de estas partículas en el instante inicial o en el momento en el cual uno las comienza a estudiar. Entonces uno agrega algo así como que R en 0 tiene que ser R0, ¿no es cierto?, y esto es la posición, esto es un dato, posición de P, o sea, la partícula en 0, en el instante t igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Está claro o no? Al menos teóricamente. En los ejemplos uno se da cuenta de que encontrar estas líneas de corriente o líneas de flujo matemáticamente no es tan simple en general.
Es mucho más simple si uno lo dibuja con la calculadora. Uno ve claramente cuáles son las líneas de corriente porque sigue las tangentes del campo. Entonces eso es fácil de hacer. O si uno ha trazado esto con algún trazador y mira las fotos, por ejemplo, que hizo Van Dyck, también es fácil seguir la línea de corriente. Pero no es tan fácil encontrar su expresión matemática, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del disco, ese que giraba, disco sólido que gira en torno a su centro, con una velocidad angular constante, omega 0, veces k, con ese instantáneo de rotación igual al eje z, allí las partículas, las trayectorias de las partículas son todos círculos también concéntricos en cero, y ahí en ese caso se conoce explícitamente la velocidad, y esta ecuación diferencial ordinaria es, entre comillas, fácil de resolver, y cuando uno resuelve se da cuenta que el R de t describe un círculo. Eso lo pueden ver ustedes como ejercicio, o le voy a pedir al profesor auxiliar que se lo ofrezca en la clase, ¿ya? Bueno, para continuar con la materia, hoy quiero que nos concentremos en un capítulo nuevo que juega un rol bien importante hacia adelante y que lo vamos a llamar coordenadas curvilíneas ortogonales. O sistemas de coordenadas en realidad ortogonales. Y lo vamos a ver todo en R3, aunque también en R2 vale la pena proyectar algunos ejemplos. Ahora, la motivación de esto es bastante simple, y es que cuando uno matematiza muchos fenómenos de la física, de la mecánica y de la realidad en general, se da cuenta de que las coordenadas cartesianas no son las mejores coordenadas para estudiar los sistemas y estudiar estos problemas aplicados. Ya lo vimos en el caso incluso tan simple como el del disco, en donde las que resultaron ser mucho más apropiadas para su estudio fueron las coordenadas, ¿cómo se llama?, polares, ¿no es cierto? La velocidad angular lo que mide es la variación la tasa de variación del ángulo con respecto al tiempo, y la condición que caracterizaba el disco rígido era que el R punto, ¿se acuerdan? O sea, la de R de t era igual a 0, o sea, el R minúscula de cada punto no cambia, ¿ya? Con el tiempo, siempre una partícula que uno la fija está en t igual 0 a una cierta distancia del origen, y a medida que se produce la dinámica del disco, esa distancia no varía en el tiempo. Entonces, que es una de las coordenadas polares. Entonces, las coordenadas polares en ese ejemplo ya demostraron ser mucho más interesantes que las coordenadas cartesianas. Ahora, lo importante es que exista un cambio de variable, que sea una cosa bien razonable, que permita pasar de unas coordenadas a otras sin ninguna dificultad. Bueno, en dimensión 3, las coordenadas que juegan estos roles y que están mucho mejor adaptadas a muchos problemas son las llamadas coordenadas esféricas y las coordenadas cilíndricas, pero también hay otras también muy importantes como las coordenadas toroidales, las parabólicas, las elipsoides, no, hay muchísimas que son coordenadas que se adaptan con facilidad a ciertos problemas. Uno cambia el problema y hay que cambiar a veces de coordenada. Por supuesto, hay otros problemas en los cuales las coordenadas cartesianas también son importantes. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es introducir sistemas de coordenadas generalizados o sistemas de coordenadas cualquiera que, por supuesto, representen un cambio de variable, si ustedes quieren, con respecto a las coordenadas cartesianas, ¿ya? Y el punto fundamental es tratar de generalizar la noción del triedro
y JK, y gorro, J gorro, K gorro, que es la base, digamos, canónica del sistema de coordenadas cartesiano, y ahora tenemos que tratar de definir un sistema o una base canónica en un sistema de coordenadas ahora cualquiera. Ya vamos a darnos cuenta inmediatamente de que los sistemas generales, más que ser sistemas rectilíneos, como es el caso cartesiano, en donde si uno fija dos de las variables y hace variar una sola, por ejemplo en el cartesiano se hace variar solo x, recorre una recta. Si uno fija x y z y hace variar y, recorre otra recta. Bueno, y igual si fija x, y y hace variar z, recorre otra recta. Entonces ese es un sistema de coordenadas rectilíneo. Ahora, en general, los sistemas de coordenadas van a ser curvilíneos, es decir, si uno fija dos variables y hace variar una tercera, ¿no es cierto?, que puede ser cualquiera de las tres, se recorre en una recta, sino que una curva en el espacio, ¿ya? Y por eso se llaman sistemas curvilíneos. Y la palabra ortogonal va a provenir de que esta generalización del triedro IJK también va a seguir siendo ortogonal. En los que nos interesa, no siempre se puede asegurar que es ortogonal, pero nos va a interesar solo en donde ese triedro es ortogonal. Y la otra generalización importante es que ese triedro ahora va a depender del punto. En cada punto cambia. En coordenadas cartesianas, si uno cambia de punto, el IJK sigue siendo el mismo, ¿ya? Pero en estas coordenadas generalizadas, el triedro va a ir cambiando. Entonces, bueno, lo primero es definir qué significa, ¿no es cierto? Detrás de las coordenadas cartesianas uno pasa de las coordenadas cartesianas a otras coordenadas que van a ser las coordenadas curvilíneas, y esas otras coordenadas que las vamos a denotar U, V, W, ¿no es cierto? Están asociados a un cambio de variable. Entonces, comencemos por eso. Entonces, definición, vamos a comenzar definiendo qué es lo que es un cambio de variable. Cambio de variable en la matriz. Entonces, una función que vamos a llamar R, que toma las nuevas variables VW en su dominio D, que va a ser algún conjunto R3, y que hace corresponder un elemento de R3, y esto toma U, V, W, y le hace corresponder R de U, V, W, que serían X y Z, o sea, las coordenadas cartesianas. Se dice que es un cambio de variable razonable, porque bueno, uno puede hacer cambios de variables que son poco razonables, que son un poquito ambiguos a veces, pero sigue usando la palabra cambio de variable. Aquí, por supuesto, nos vamos a detener solo en cambios de variable que cumplen las siguientes dos propiedades. Y esas propiedades son, primero, cambio si R es biyectiva. ¿Y qué significa que sea biyectiva? Significa que para cada valor de las nuevas variables U, V, W en D, existe un único valor en el plano X, Y, Z usual, ¿de acuerdo? En el espacio, e inversamente. Biyectiva significa que es invertible, o sea que hay un único valor e inversamente, es decir, dado un punto X, Y, Z del espacio, se puede encontrar un único punto U, V, W que lo representan las variables en las variables nuevas, ¿de acuerdo? O sea, la función R es una biyección, y R, lo otro que vamos a pedir es que es
diferenciable en todo D y el jacobiano de R en todo punto, digamos, U0, B0, W0 es, esto es una matriz, entonces es una matriz no singular, y esto para todo punto U0, B0, W0 perteneciente a. ¿Ok? O sea, estamos en presencia de algo que es biyectivo, o sea, procede inversa, en todo punto diferenciable, y el determinante de esta matriz jacobiana es distinto a ese. Hay un teorema viejo del cálculo de variaciones, perdón, del cálculo en varias variables, que yo me imagino ustedes vieron o por lo menos escucharon hablar, de que bajo estas condiciones la función R posee una inversa, bueno, esto es porque es simplemente biyectiva, pero la inversa también es de clase C1, porque aquí esto es diferenciable, significa que es de clase C1 de D, y como el determinante es no singular, la inversa, que sería R-1, es también de clase C1 de R3. Entonces, con esto, la función R-1 resulta ser de clase C1 de todo de R3. La inversa está definida en R3 a valores en D. ¿Ok? Pero bueno, eso es una propiedad matemática que tampoco la vamos a usar mucho. Pero por ahora... ¿Profe? Sí, usted me dice. ¿Qué significa que sea singular? No singular. Significa que es invertible. Cuando una matriz es no singular, ese lenguaje no están acostumbrados. No. Vamos a decir, es invertible entonces. ¿Ese les gusta más? Es invertible. Bien, eso significa, ¿qué cosa? Que el determinante de la matriz, ¿cuánto es distinto de? Ahora, el determinante de el jacobiano, ¿qué es? Diferente de cero. Distinto a ese. Ahora, la matriz jacobiana es esa. Primera columna es de R a de U, de R a de B, de R a de W. Entonces, este es determinante distinto de cero. Bien. Entonces, ahora, una vez que hemos definido el cambio de variable, bueno, las componentes VW o las variables VW dentro de D definen lo que se denomina un sistema de coordenadas curvilíneo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es eso? La razón es la siguiente. Entonces, para eso vamos ahora, vamos a estudiar analíticamente las tres funciones siguientes. Entonces, lo primero que vamos a decir es que fijamos un punto U0, B0, W0 en D. Ahí la función R es diferenciable. Entonces, la función R está bien definida en una vecindad, en un entorno de este punto, U0, B0, W0. O sea, existe un delta mayor que 0, digamos, tal que la bola de centro U0, B0, W0, el radio delta, sigue estando contenida en D. O sea, siguen siendo, toda esa bola contiene puntos con variables nuevas admisibles, ¿no es cierto? Entonces, siguiente, sea delta mayor que 0, tal que la bola de centro U0, que está fijo, B0, W0, fijo, y radio delta, siga siendo su conjunto de D. ¿De acuerdo? Entonces,
Tomamos ese delta, ¿no es cierto?, en torno a este punto. Y entonces ahora vamos a considerar la aplicación que toma un UNR dentro del intervalo, digamos, U0 menos delta, U0 más delta, ¿de acuerdo? Esto es un conjunto de R, y le hace corresponder el valor de R en U0, V0, que es un elemento de R3, o sea, esto es, ¿qué cosa es esto? Esta aplicación es una aplicación de una variable, que es la variable U, y que va a dar a R3. Esas aplicaciones, que están definidas sobre un intervalo, esas aplicaciones, geométricamente, ¿qué representan? ¿Se acuerdan? Son una curva o trayectoria. ¿Están de acuerdo? Ahora, la segunda función que vamos a considerar es la que en B0 menos delta, B0 más delta, su conjunto de R, hace corresponder lo mismo, pero ahora ¿qué hacemos? Dejamos fijo la primera componente, hacemos variar la segunda y dejamos fija la tercera, que también es un elemento de R3. O sea, esto se mueve en R3 a medida que uno mueve B. Y por último, ahora, si a T a B le quieren llamar T, llámenlo T. ¿Ah? ¿Le gusta más T o no? O sea, si aquí... ¿Ah? Sí. Ya, T, y ahí habría un T. ¿De acuerdo? Y aquí prefieren tener T, pongan T. Perdón, aquí. T. ¿Ya? Bueno, y la tercera, ¿qué es lo que hace? Toma T, ¿en qué intervalo? Omega 0, W0 menos delta, W0 más delta. Esto es un intervalo en R, le hace corresponder ¿qué cosa? R en, bueno, dejamos fijo estas dos, y en la tercera componente ponemos T, o W si ustedes quieren, no sé cómo la apuntemos. Entonces, dígame. Disculpe, en el primer, cuando le das al primer T, cuando sale R paréntesis T, ¿es coma U0, V0? ¿Este? Sí, es. Perdón, ese es B0. Claro, es que hay escrito todo mal, perdón. Discúlpeme, Este es B0 y este es W0. ¿Ya? Ya, repitamos todo de nuevo. En la función R de tres componentes, ¿de acuerdo? Primero dejamos fijo este y dejamos fijo ese. ¿Está de acuerdo? Y este lo hacemos variar. Y ese lo hacemos variar. Después, ¿qué hacemos? En la segunda curva. Este lo dejamos fijo en U0, este lo hacemos variar y este lo dejamos fijo en W0. Y en la tercera curva, este lo dejamos fijo, este lo dejamos fijo y el tercero lo hacemos variar. ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, la variable esta no le quise poner ni una letra para que no nos confundamos. El punto significa que ahí vamos a hacer variar las cosas. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, cada una de estas tres cosas son curvas. Representan curvas en R3. Que vamos a denotar gamma 1, gamma 2
gamma 3. Entonces, esta sería gamma 1, gamma 2, gamma 3. ¿De acuerdo? Y esta función, estas curvas, las vamos a dibujar ahora. Entonces, he aquí un dibujo que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Eje X, eje Y, eje Z. Entonces, en alguna parte, por aquí, vamos a poner el punto R de U sub 0, B0, W0. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Me están siguiendo, no? Sí. Ya. Entonces, primero nos fijamos en gamma 1. Entonces hay que hacer variar la primera componente de R. ¿Ya? B0 y W0 quedan fijos. Entonces, lo único que sabemos de esta curva por ahora es ¿qué cosa? De que cuando t vale U0, o sea, estamos justo en el medio del intervalo acá, ¿está claro? Este punto R, la curva pasa por qué valor, o por qué punto, por este, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí. ¿De acuerdo? Bien, pero ahora cuando uno hace variar t, girará. O sea, esto describe una curva. Y esa curva la voy a dibujar aquí. Supongamos que es así. Esto es gamma 1. ¿Ya? Ahora voy a dibujar la segunda. Y además, esta se recorre desde U0 menos delta hacia U0 más delta. Entonces, si la dibujé así, supongamos que ese es el sentido, ¿ya? O sea, por aquí estaría el R de U0 menos delta, B0, W0, y por acá, hacia el final, está R de U0, perdón, de U0 más delta, B0, W0. Bueno, hacemos lo mismo con gamma 2, cuya única información que tenemos por el momento es que pasa por ahí. Pasa también por el mismo punto, porque cuando uno pone t igual a B0, se obtiene este punto que está aquí. Entonces, esta será gamma 2, y que supongamos que ahora se recorre hacia abajo. ¿De acuerdo? Y después estará por aquí, esta la voy a hacer un poquito más recta. Gamma 3, que la voy a dibujar, supongamos que viene para acá, para que vamos a estar, supongamos que viene para acá. ¿Está claro o no? ¿Ven las tres curvas ahí o no? Sí, perfecto. Gamma 1, gamma 2, gamma 3, que son estas tres curvas que se obtienen. Ahora, si nosotros estuviésemos pensando en el cambio de variable identidad, o sea, transformamos las coordenadas cartesianas en cartesianas. En este caso el R sería la matriz de identidad, su jacobiano es la matriz de identidad, o sea, no hay nada bajo el sol. En ese caso, ¿quién sería gamma 1, quién sería gamma 2 y gamma 3? Bueno, gamma 1 sería algo paralelo al eje X, el gamma 2 sería algo paralelo al eje Y, y gamma 3 sería algo paralelo al eje Z. ¿Están de acuerdo? Serían rectas. Y por esa razón es que ese sistema de coordenadas se le llama un sistema rectilíneo de coordenadas. Nosotros estamos viendo aquí sistemas que ahora van a ser como curvilíneos. ¿Está claro? Sí. Porque gamma 1, gamma 2 y gamma 3 son curvas más que ser rectas. ¿Está claro? Bien, entonces, definamos el triedro U gorro. Entonces, el triedro U gorro, B gorro, W gorro se define como los vectores tangentes a gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Entonces, el triedro U gorro, B gorro, W gorro se define como
vectores tangentes unitarios. A, grama 1, grama 2, grama 3, respectivamente, en el punto R de U0, B0, W0. ¿De acuerdo? Ahora, por supuesto, esto en principio dependen, por supuesto, en principio y al final, U gorro, B gorro, W gorro, dependen, cada uno de ellos depende de U0, B0, W0. Pero, por simplicidad, nos vamos a olvidar en la notación, o sea, nunca vamos a escribir que eso, simplicidad, no usaremos una notación redundante, una notación sobrecargada, ¿no es cierto? De repetir el punto U0, B0, W0 en el triedro, ¿de acuerdo? Bien, esa es la definición, entonces, es el vector tangente. Es decir, matemáticamente, ¿qué cosa sería? Es decir, ¿quién es U gorro? ¿Ah? Entonces me dice, es el vector tangente a gamma 1 aquí, ¿no es cierto? Lo voy a dibujar. Ahí está, vector tangente unitario, eso es U gorro. Bueno, pero en la tangente a una curva en un punto, es bien claro qué cosa es, sabemos perfectamente, sobre todo si ya tenemos bien parametrizada esa curva. Esa curva es la curva que a ti hace corresponder qué cosa? R en T, V0, W0, es gamma 1, ¿está claro? Entonces, ¿quién sería U gorro? U gorro es la derivada de esa curva con respecto de U, que es la variable de la curva, de la parametrización de la curva, en el punto U0, B0, W0, y esto tiene que estar dividido, porque es la tangente unitaria, tiene que estar dividido por la norma de este vector. ¿Ya? ¿Quién va a ser B gorro? Bueno, va a ser ahora de R a dB en el punto U0, B0, W0 partido por la norma de lo mismo, de R a dB. Voy a olvidar el punto B0, U0, B0 y W gorro va a ser simplemente dr a dW partido por la norma de dr a dW y esto en el punto U0, B0, W0. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, y este otro vector, entonces, a gamma 2 la tangente está aquí, tangente unitaria, eso es B gorro, y a gamma 3 viene hacia acá, entonces este es W gorro. ¿Ya? Y ahí tenemos un triedro que se calcula de manera bastante simple, calculando materiales parciales y unas normas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué me pueden decir de esos tres vectores? Como esos tres vectores son proporcionales, estas son las columnas de la matriz jacobiana, ¿se acuerdan? Entonces, como la matriz jacobiana de R en U0, B0, W0 es no singular, o sea, es invertible, o sea, el determinante distinto de 0, ¿qué podemos decir de U gorro?
B gorro, W gorro. Bueno, primero que nada, ninguno de estos tres numeritos puede ser cero, ¿están de acuerdo? Puede ser el vector cero, porque si no, en este caso la matriz tendría determinante cero. Y sabemos que tiene determinante distinto de cero. Por lo tanto, estas tres normas de aquí abajo son distintas de cero. Entonces, V están bien definidos, o sea, no hay una división por cero. Están bien definidos. Y además, ¿qué podemos decir de esos tres vectores? O de esas tres columnas. Y son linealmente independientes. Ahora, estos vectores son linealmente independientes porque el determinante distinto es cero. Pero nosotros no nos vamos a interesar por cualquier sistema. Entonces vamos a decir que el sistema de coordenadas, sistema curvilíneo de coordenadas VW, se dice ortogonal, ¿ya? Estos son los que nos van a interesar, si estos vectores, o sea, el triedro U gorro, B gorro, W gorro, es ortonormal en todo punto. Es ortonormal para todo V, W, es ortonormal para todo U0, B0, W0 perteneciente a D. ¿Ya? Bueno, todo lo sucesivo y todos los ejemplos que vamos a ver, solo nos vamos a interesar por sistemas curvilíneos de coordenadas ortogonales. Es decir, tales que este sistema móvil, porque esto va cambiando con el punto, si ustedes cambian de U0, B0, W0, es otro sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Pasa a otro lado. O sea, es otro sistema, es otro triedro distinto, ¿ya? Bien, consultas. Si quieren podemos ir al break y pasamos los ejemplos después. O, no sé, como ustedes digan. Oye, el break al tiro, ¿no fue? ¿Ya? Bueno. ¿Sí? Sí, porque estamos con la mitad. Vamos con la mitad, sí. Ya, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre ortogonal y ortonormal? Que la norma de cada uno de ellos es 1. Gracias, profe. Ortogonal significa el producto escalar entre dos de ellos cualquiera siempre es igual a 1. O sea, 0, perdón. Y si normal, ortonormal, significa que además tiene norma 1 cada uno de ellos. ¿Ya? Bueno, regresando al break, los dos ejemplos que vamos a ver, esféricas con detalle, cilíndricas, podríamos dejar algunas cosas de ejercicio. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces, para pasar al break, como siempre tenemos las dos opciones de hacer un break relajado, tranquilo, siguiendo CEI, Centro de Estudiantes de Ingeniería, ¿ya? Un emblema dentro de los centros de estudiantes, o CAA, Cálculo Avanzado y Aplicaciones, break CAA. Entonces, ¿qué prefieren? ¿CAA o CEI? Desmutéense todos, ¿ah? CA, profe. CAA, ya, sigan. sea, CAA, bueno, CAA. Sí, no, sigan hablando nomás, sí, mientras son más entretenidos. son más entretenidos, bueno. Ustedes me dirán si yo estoy... El chat también apoya esa. Bueno, ya. Entonces, vamos a pasar un share screen. Hoy día preparé algo, a ver, se los cuento un poquito.
la tóxima que hay detrás de esto es una afirmación que dice que cuando uno observa la realidad, uno no ve una verdad, o sea, no es que esté viendo algo, la realidad tal como es, ¿de acuerdo? Y uno se pudiera enojar con otra persona que está viendo otra cosa. Es típico que uno cree que lo que está viendo es tal como es. De hecho, uno le dice a otras personas, pero oye, si yo estoy viendo esto, ¿por qué no lo ves tú? ¿No? ¿Se han escuchado eso o no? Es siempre así, digamos. Y lo que ocurre es que cuando uno mira la realidad y uno observa, en realidad uno lo que ve generalmente es más bien cómo uno es. No sé si me explico. De eso se dieron cuenta filósofos antiguos, o sea, personas como Confucio ya se habían dado cuenta de que cuando uno mira alrededor, uno no es que vea algo tal como es, sino que lo ve como uno es. Y uno ve las cosas de modo que sean afines a lo que uno quiere ver, ¿no? Y a lo que a uno le conviene, ¿no? Y entonces, bueno, siempre la idea es que comencemos con un personaje, y esta vez el personaje que quería traer a colación es una persona que tiene una visión del mundo muy interesante. Él lo veía de esa manera, digamos, ¿eh? Que está arraigado dentro de la filosofía hindú. Este hombre se llama Mohandas Gandhi. ¿Lo están viendo? Ya, lo voy a poner en... Ahora, yo tengo, a lo largo de mi carrera he estudiado, o sea, he coleccionado muchos libros. Un porcentaje muy importante de ellos son de matemáticas y casi todo lo he regalado, sobre todo al DIM, a la biblioteca del DIM le he regalado cientos de libros, pero también he tenido otros que he conservado más para mí. Y en particular este libro, las fotos que les puse ahí son sacadas de un libro que tengo dentro de los libros preferidos míos, que los tengo un poco a cabecera. Y ahí ustedes pueden ver a Gandhi en 3 fotos distintas. Le hice una foto a esto antes de la clase. Al lado izquierdo es una época en que él estaba muy joven, en 1915. O sea, una persona estaba por ahí, tenía todavía 45 años, tenía un poco más. Y en la foto a la derecha, bueno, ustedes saben que Gandhi se fue de India relativamente temprano, antes de terminar sus estudios de leyes, y se fue pensando en que terminaría los estudios de leyes en Londres, pero primero fue a Sudáfrica, donde se quedó un tiempo largo y ahí hizo un trabajo muy interesante que le llaman la historia de Sudáfrica y la historia de la humanidad, con todos los inmigrantes indios que llegaban a Sudáfrica a trabajar en las minas de diamantes, los ingleses y los holandeses. Y después se fue a Londres por un tiempo, y allí nunca se llevó bien con la monarquía ni con el primer ministro, que en esa época era Winston Churchill, y que... No, perdón, no era Winston Churchill. No era. Bueno, no estoy seguro, ¿ya? Bueno, y ahí en la foto del lado derecho aparece con su mujer cuando ellos regresaron después a la India, y abajo aparece una foto donde está con unos trabajadores en Inglaterra, en Lancashire, 1931. Bueno, ustedes saben, como lo comentamos en una par de clases atrás, Mohandas Gandhi tuvo la shortlist de los personajes del siglo XX que la revista Times escogió a uno de ellos.
estaba entre las tres personas, junto a Albert Einstein y Roosevelt, presidente de Estados Unidos, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y las razones por las cuales Gandhi estaba ahí, bueno, son muchísimas. No solo porque lideró toda la resistencia india para lograr la liberación del Imperio Romano, el Imperio Inglés, británico, que logró la independencia de la India en 1948, ¿ya? Y la logró con una filosofía que él mismo impuso, que es la famosa filosofía del Satyonara, que es la no violencia, que son unas palabras, hay una combinación ahí de palabras del hindi, ¿de acuerdo? Que combina la palabra paz con la palabra no violencia en hindi, ¿ya? Y fue él el que lideró esta estrategia de la no violencia, y que él la sacó de la filosofía hindú, que representa toda una actitud frente a la realidad y una visión de la realidad, que es lo que justamente me gustaría que viéramos después, si es que nos da tiempo, porque nos hemos alargado un poquito, que la realidad uno la tiene que tratar, y la naturaleza la tiene que tratar con no violencia. Y por eso que en la India la verdad es que la gente anda por mascarillas, no por el coronavirus, sino porque no quieren matar insectos. Ninguna cosa viva que hay alrededor de ellos, no se las quieren tragar ni quieren tener interacción para no hacer daño. ¿Ah? Yo las primeras veces que fui a India, una de las primeras cosas que más me impresionó, de que la gente tiene un respeto por la vida, o sea, todo ser vivo está en la misma escala jerárquica de respeto que cualquier otra vida humana o cualquier otra vida animal superior, todo lo que ustedes se pueden imaginar, o sea, una araña, una lombriz, una vaca, otra persona, todos son respetados de la misma forma, que es esta filosofía de la no violencia que utilizó Gandhi en realidad para liderar la resistencia británica. Es como Platón, que Platón decía que la estrategia que hay que seguir con la naturaleza es la de la contemplación, y que después personas como Leonardo da Vinci y otros también hicieron a lo largo de toda su vida, digamos. O sea, la realidad y el mundo que nos rodea es un regalo, es un don, y ese don, a lo único que tenemos derecho en el fondo es a contemplarlo. Y hay que ser feliz contemplándolo, y ahí es donde hay que buscar la alegría de vivir. Generar conocimiento contemplando la realidad, no destruyéndola ni mucho menos. Bueno, jóvenes, creo que no sé si vamos a tener tiempo de pasar, lo dejamos para la vuelta el 18, el experimento para probar de que cada uno de nosotros tiene una visión distinta del mundo y ve cosas distintas. ¿Les parece? Ya. Bueno, Gandhi es un hombre que vale la pena seguirlo un poco en la vida. Si tienen tiempo, revisen su estadía en Sudáfrica, su regreso a la India, porque cuando regresó a la India también trató de resolver un problema que se le fue en pollera, como se dice en buen chileno, y que fue tratar de resolver el problema musulmán dentro de la India. Y bueno, él fue el que estuvo en el origen de la fundación de Pakistán, donde se fue el mundo musulmán. Se fueron 200 millones de musulmanes, pero como eran 400, quedaron 200 dentro de la India y el problema persistió. Pero bueno, no podemos seguir con política porque tenemos que seguir con la matemática. ¿Ok? Ya. Bueno, estas cantidades que están aquí
la norma de esos numeritos, del dr de u, dr de b, se denominan los factores escalares. ¿De acuerdo? Entonces, es una cuestión de vocabulario que lo vamos a notar inmediatamente. Entonces, vamos a decir, definición, las cantidades norma de dr a de u, coma, etcétera, se denominan factores escalares y se denotan h sub u, h sub b, h sub w. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces el primer ejemplo que creo que quería que viéramos es el ejemplo de las coordenadas esféricas. ¿Ya? Que yo imagino ustedes, bueno, yo les bajé les dejé un recordatorio que lo pueden bajar, está en un curso y lo pueden recordar. Ojalá se lo aprendieran lo mejor de memoria posible. ¿Ya? Entonces, ejemplo 1. Son lo que se llaman las coordenadas curvilíneas esféricas. Entonces, ¿quién es R aquí? Entonces, R tiene tres variables. Entonces, la esférica, las variables U, V, W de la esférica son un R minúscula, que es la distancia al origen del punto X, Y, Z. Después está el ángulo θ, que es el ángulo usual de las coordenadas polares, cuando uno proyecta X, Y, Z sobre el plano XY. Y después está un ángulo φ, que es el ángulo que se forma entre el eje Z y el vector R, o el punto X, Y, Z. Entonces, el dominio D es simplemente ¿qué cosa? R varía de 0 a más infinito, θ, como es un ángulo de coordenadas polares, varía entre 0 y 2π, y el ángulo φ va de 0 grados hasta π. ¿De acuerdo? Y esto en R3, ¿no es cierto? Y toma R, θ y φ, y le hace corresponder R de R, θ, φ, que es X, Y, Z. ¿Y quiénes son estas coordenadas? Entonces, el ángulo X, después hago un dibujo, X, si ustedes recuerdan bien, es R, seno φ, coseno θ. Y es R, seno φ, seno θ. Y Z es R, coseno del ángulo φ. ¿Ya? Vale, vamos a hacer un dibujo para que lo tengamos más claro. Ahora, si ustedes tuvieran esas láminas, o sea, esas notas de recordatorio que yo les envié, las pueden estar mirando y se van a dar cuenta de que está todo ahí bien clarito también. Entonces, aquí es Z, aquí es X, de X y Y. Entonces, uno toma un punto R, que sería R de R chico, θ, y φ quedarían X, Y, Z, ¿cierto? Y ese punto de ahí, ¿quién es θ y quién es? Entonces uno lo proyecta acá, sobre el eje X, ¿sí? Entonces este es X, este es Y, sobre el eje X. Y acá arriba, bueno, aquí está Z. Entonces, bueno, esto es paralelo a lo que está acá. Entonces, R es eso, es esa cantidad, es la norma de R vector, ¿no es cierto? ¿Ya? θ es el ángulo de las coordenadas polares, o sea, esa cantidad de ahí.
Y el ángulo phi, uno lo mide desde la eje Z, se viene acá hasta el vector R. Entonces este es el ángulo phi. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, es fácil, o sea, fácil, uno se convence después de estudiar un poquito las coordenadas esféricas de que este R cumple las buenas condiciones para hacer un cambio variable y que R es invertible. O sea, dado un punto X, Y, Z, uno puede recuperar sin ninguna dificultad R, phi y teta, o R, teta y phi. ¿De acuerdo? El R-1, digamos. ¿Ya? Bueno, si ustedes quieren, vamos a hacer eso dentro de un minuto. Y bueno, esto de aquí es fácil de deducir que dado R, teta y phi, ¿quién es X, Y y Z? Bueno, si ustedes tienen este ángulo phi, este teta y este R, entonces por proyección ese punto, esta recta que está aquí, o el ρ de las coordenadas polares es R seno phi, que uno lo puede ver aquí también. Esa distancia de allá es R seno phi, porque bueno, este es el ángulo phi. Esta es la hipotenusa, ese es el ángulo recto, ¿no es cierto? Entonces esta hipotenusa es R, este es phi, y por lo tanto ese cateto opuesto es R seno phi, que es lo mismo que aquí abajo, ¿de acuerdo? Y ahora, este R seno phi, si uno lo proyecta aquí, o sea, lo multiplica por coseno teta, obtiene X. Si uno lo proyecta allá, o sea, si lo multiplica por seno de teta, obtiene este trozo que sería Y. Y si esto lo proyecta aquí, obtiene R, o sea, si la hipotenusa de este triángulo la proyecta sobre el eje Z, obtiene R coseno phi, o sea, obtiene Z. ¿Está claro? Bueno, calculemos los factores o los vectores, el triedro de las coordenadas esféricas. Entonces, para eso tenemos que calcular tres cosas. Primero hay que calcular dr a dr, dr a de θ y dr a de phi. Bueno, las definiciones las tenemos bien claras, están ahí. Entonces, esto sería seno phi, coseno teta, seno phi, seno teta y coseno phi. Esto sería, vamos mirando con respecto de teta. Entonces, tenemos R seno phi por menos seno teta, coma, R seno phi por coseno de teta, y aquí tendríamos R por menos seno, seno, esto no depende de teta, y acá esto sería, con respecto de phi tenemos R coseno phi coseno teta, R coseno phi seno teta y menos R seno phi. ¿Ya? Bueno, y ahora hay que calcular la norma de esto, que sería el H sub R, que sería la norma de dr a dr. Entonces, es este término al cuadrado más s al cuadrado más s al cuadrado raíz cuadrada. Pero seno cuadrado phi, factor de coseno cuadrado phi más seno cuadrado phi es seno cuadrado phi más coseno cuadrado phi, y raíz cuadrada de eso da 1. Ahora aquí el h sub teta, que es la norma del dr a de teta, ¿cuánto valdría? Bueno, esto al cuadrado daría r cuadrado seno cuadrado phi seno cuadrado teta más r cuadrado seno cuadrado phi más coseno cuadrado teta da r cuadrado seno cuadrado phi. Raíz cuadrada de eso sería r módulo de seno phi, pero como phi varía entre 0 y teta, tenemos solo eso.
Y por último, el h sub phi, que es la norma de dr a de phi. Entonces, eso sería igual. Cuadrado de este término más cuadrado de ese y más cuadrado de eso. Eso es fácil convencerse de saber. ¿Ya? Luego, ¿quién es R gorro? R gorro es este vector, ¿no es cierto?, de R a dr, de R vector a dr, dividido por 1, o sea, es simplemente ese vector. Es seno phi, coseno teta, seno phi, seno teta, coseno phi. ¿Quién es teta vector? Teta vector es este vector dividido por R seno phi, o sea, sería menos seno teta, coseno teta y 0. Y por último, phi vector sería todo este vector dividido por R, o sea, sería coseno phi, coseno teta, coseno phi, seno teta, coma, menos seno phi. Y ahí tenemos mucho. Ahora, lo importante va a ser hacer el dibujo de estos vectores. Entonces, para hacer el dibujo, no me quiero aprovechar del que ya tengo hecho, sino que lo voy a borrar y vamos a hacer uno nuevo. ¿Les parece? Entonces vamos a hacer un dibujo nuevo. Y para hacer el dibujo nuevo vamos a aprovechar este espacio de acá. Bien. Eje X, eje Y y eje Z. Entonces, nos paramos en un punto fijo, que llamamos R de R minúscula o R sub 0, si ustedes quieren, teta y phi. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos acá la proyección. Es el ángulo teta y este es el ángulo phi. Entonces, ¿cómo encontramos R gordo o R tongo? Bueno, hay que mirar la curva que se obtiene cuando uno hace variar el R y deja fijos teta y phi. ¿Está claro? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la curva que se obtiene o que se genera cuando dejamos variar teta, dejamos fijo teta y phi? O sea, este ángulo y ese fijos. Entonces, todos los vectores que uno obtiene, o toda la curva que va generando, es una curva que viene por aquí, ¿no es cierto? O sea, esa es la que llamamos gamma 1. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? Sí. Bien, ahora, ¿qué vamos a dejar fijo? R y phi, ¿ok? Esos dos que están ahí. ¿Ya? Y vamos a hacer variar teta. Entonces, si dejamos fijo phi, ese ángulo está fijo. Si dejamos fijo R, esa distancia está fija. Y ahora vamos a hacer variar, ¿qué cosa? El ángulo teta. Bueno, al hacer variar el ángulo teta, se obtiene un círculo, si ustedes se dan cuenta acá, ¿no es cierto? Ese círculo. Bueno, voy a dar la vuelta y está acá. ¿Ah? Esta sería gamma 2. Bueno, ahora dejemos fijo teta y dejemos fijo phi. Teta y phi fijos. Perdón. R y teta fijos. R y teta fijos. Y hacemos variar phi, o sea, este ángulo. Bueno, siempre pasa por ahí, digamos, porque y ahora se obtiene algo que va hacia allá. Bueno, este iba hacia allá, este va hacia atrás y este viene hacia aquí abajo. ¿Ya? Bueno, ¿quiénes son los vectores unitarios? Entonces, el R unitario es tangente de esta curva
es la tangente de esta curva en ese punto. Entonces, R unitario. ¿Quién es teta unitario? La tangente a gamma 2 en este punto. Sale para acá. Teta unitario. ¿Quién es phi unitario? Viene tangente a gamma 3. Entonces, esta es gamma 3. Y este entonces es phi unitario. ¿Están de acuerdo? Teta unitario va hacia allá, R unitario va hacia, saliendo de la esfera, digamos, de radio R, saliendo hacia afuera, y el phi unitario viene hacia acá abajo. Bueno, ¿qué cosa será fácil de probar? De que este triedro, ¿cómo es? Entonces, ejercicio probar que el triedro R gorro, teta gorro, phi gorro es ortonormal o ortogonal. Ya en todo punto. Ahora, ¿cuál es la regla mnemotécnica? Regla mnemotécnica para calcular los productos cruces. Entre estos vectores. O sea, yo les pregunto a ustedes. Bueno, una posibilidad, si ustedes quieren calcular R gorro, cruz, teta gorro, bueno, hay que componer esto en la base IJK, o sea, decir que es esto por I, gorro, más esto por J, más esto por K, esto es lo mismo, hacer el producto cruz de esas 9 componentes, ¿ah? Y sabiendo cuánto es I por J, por K, etc. ¿Ah? Esa es una posibilidad, pero ese es un método un poco carretero y lento. Hay una regla mnemotécnica que uno se la sabe bien en el caso de, ¿la vieron o no en mecánica o en matemática? ¿Qué es lo que uno hace? Uno escribe los 3 vectores canónicos y después repite los 2 primeros. ¿Se acuerdan de eso o no? Entonces, ¿ah? No. Ah, I cruz J da, ¿qué cosa? K. K cruz I da J. Pero cuando uno viene de la derecha hacia la izquierda, los productos cruces aparece un signo menos. J cruz I menos K. I cruz K menos J. K cruz J menos I. ¿No conocían eso? Lo hacíamos con un triángulo. Bueno, también se puede hacer con un triángulo. Y la otra posibilidad, hay una tercera posibilidad, que consiste en usar la regla de la mano derecha. ¿Ah? Entonces, reglas, voy a colocar reglas mnemotécnicas para calcular los productos cruces. Entonces, la primera, mano derecha. Esa la conocen bien, ¿no? Cuando uno quiere calcular A cruz B, lleva A hasta B, así. Y B, ¿hacia dónde queda apuntando? El dedo meñique, o sea, el dedo pulgar. 2. Llevar el triedro U gorro, B gorro, W gorro, a este, que es el que uno no conoce, IJK, y usar esta secuencia, IJK y J aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno lleva el triedro R, teta gorro, phi gorro, llevémonos a IJK. ¿Dónde está IJK? IJK están aquí, ¿no es cierto? Ese es I, este es J y este es K. ¿Están de acuerdo?
Entonces, este triedro, llevémoslo hacia acá. Entonces, cuando uno lleva para acá, el phi gorro termina estando como en el i, ¿se fijan? Después el teta gorro jugaría el rol del j, y el r queda como k. ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven o no? Tomen esto con la mano y lo llevan hasta aquí, cosa que quede coincidiendo el phi con el i. El teta gorro queda coincidiendo con el j y el r queda coincidiendo con el k. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo puede repetir, profe? Tomemos este triedro y llevémoslo aquí al origen. ¿Ah? ¿Ya? De modo que phi gorro quede con i, teta gorro queda con j y r gorro queda con k. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, ¿cómo habría que repetir? ¿Cuál sería la regla mnemotécnica? Colocar phi gorro, teta gorro, r gorro y después repetir los dos primeros. Y ahí con esas 5 cosas ustedes pueden hacer todos los productos cruces necesarios. ¿Ya? Cuando van hacia la derecha, el resultado lleva un signo más. Cuando vienen para acá, el resultado lleva un signo menos. Teta gorro cruz phi gorro es menos r gorro. Phi gorro cruz r gorro menos teta gorro. R gorro cruz teta gorro menos phi gorro. Phi gorro cruz teta gorro, r gorro, etc. ¿Ya? Bueno, veamos ahora las coordenadas cilíndricas. Entonces, ejercicio, coordenadas. Bueno, aquí voy a ir más rápido, ¿ah? Porque ustedes tienen la hojita y ya hemos visto el caso de las esféricas, que yo creo que es casi más difícil. Entonces, a ver, ¿dónde borro acá? Entonces, las cilíndricas, bueno, las cilíndricas por definición son las coordenadas polares usuales más la variable z, que no cambia. Por lo tanto, U, V, W en cilíndricas son el ρ de las coordenadas polares, el teta de las coordenadas polares y la tercera componente es z. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ¿cuál es el conjunto D en el cual viven estas coordenadas? Bueno, ρ, como siempre, entre 0 y más infinito, es a una distancia, teta 0, 2 pi, y la variable z, que no varía, que no cambia con respecto a las coordenadas cartesianas, son todos los números reales. Ahora, la pregunta es, dado un ρ, teta, z, ¿quién es x, y, z? Bueno, x, como siempre en coordenadas esféricas, en coordenadas polares, es ρ coseno teta, y es ρ seno teta, y la variable z es z, no cambia. ¿Ya? Ya. Lo que se me olvidó que revisar era cómo se invierte, pero eso lo pueden ver en la hojita, cómo se invierten las coordenadas esféricas. O sea, dado un x, y, z, quién es r, quién es teta y quién es phi. Bueno, si lo vemos en un minuto. Bueno, entonces, ejercicio, yo les pido probar lo siguiente, probar que, bueno, el h en la coordenada, el h sub ρ es igual a 1, el h sub teta es igual a ρ, el h sub z es igual a 1. Ahora, el vector unitario ρ gorro es coseno teta, seno teta, 0. El vector teta gorro
es menos seno teta coseno teta 0. Y el vector z gorro es simplemente k gorro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se dibujan estos tres vectores unitarios para demostrar que son de nuevo que son ortogonales? Muy fácil, vamos a hacer un dibujito. Entonces llega z x. Entonces, aquí estamos con el punto R de rho, teta, z, y esto es x, y, z. Entonces, aquí está. Se va a tomar esta es rho, ¿no es cierto? Ahí tenemos la paralela de z, ¿no es cierto? Entonces este es el ángulo θ sobre y este es z, ¿ya? Entonces, yo les pregunto a ustedes, primero, dejamos fijo θ y z, o sea, θ y esta cantidad, y hacemos variar rho. ¿Qué curva se describe? Una recta. Una recta, muy bien. ¿Qué es esa, no es cierto? Esa es gamma 1. ¿Ya? Ahora dejamos fijo rho, o sea, esta distancia queda fija. Dejamos fijo z, o sea, esta altura, y hacemos variar θ. ¿Qué se describe? Se describe este círculo. ¿Se dan cuenta? Que ahora tiene radio ρ en vez de tener radio r como era en el caso de las coordenadas esféricas. ¿No es cierto? Ese círculo que está ahí. Este es gamma 2. Y la curva va hacia allá. Y ahora, ¿qué pasa si dejamos fijo ρ y θ, esas dos variables, y hacemos variar z? ¿Se describe qué cosa? Otra recta que sería esta. ¿Están de acuerdo? Y esa curva, esa recta va hacia arriba. ¿Quiénes son entonces rho gorro? Rho gorro es este vector, tangente acá, rho gorro. ¿Quién es θ gorro? Este vector, tangente aquí. ¿Y quién es z gorro? Que es k gorro. ¿Ya? Y ahora, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio de tomar este triedro y lo vamos a llevar ¿dónde? Al origen, ¿no es cierto? De modo que rho gorro queda sobre el eje Y, coincide con Y gorro. θ gorro coincide con J gorro, entonces tenemos rho gorro, θ gorro, K gorro. ¿Están de acuerdo? Ahora repetimos rho gorro y repetimos θ gorro, de modo que tenemos ahora la regla mnemotécnica para calcular los productos cruces. Bueno, y estos vectores unitarios son claramente 2 a 2 ortogonales, porque fíjense, el producto cruz de este con este da 0, ¿no es cierto? De estos dos con este da 0, porque la tercera componente vale 0 y este tiene las dos primeras 0. Bueno, etc. Preguntas. Entonces, a vuelta al 18, lo que vamos a hacer ahora es calcular los operadores diferenciales cuando los campos no los conocemos directamente en coordenadas cartesianas, ¿no es cierto? Los conocemos en coordenadas curvilíneas ortogonales. ¿Ya? Por ejemplo, el campo gravitatorio, es mucho mejor expresarlo
coordenadas esféricas, ¿no es cierto? Porque depende de R unitario, ¿ya? O, bueno, en general no hemos visto muchos campos todavía, pero digamos, en general es mucho más útil conocer los campos en coordenadas curvilíneas, ya sea esféricas o cilíndricas, que conocerlo en coordenadas, ¿cómo se llama?, cartesianas. Entonces, calcular su gradiente es un cálculo no trivial, porque si uno conoce las cosas en coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas, es porque conoce el campo en términos de variables como ρ, θ, z o r, θ, phi, ¿de acuerdo? Y calcular el gradiente de esas funciones es calcular derivadas parciales con respecto a x, y y z, y no con respecto a ρ, θ o z, o a r, θ o phi, no. Entonces hay que usar en el fondo la regla de la cadena, ¿se dan cuenta? Porque queda todo compuesto con la aplicación R, que es el cambio de variable, ¿ya? Entonces, vamos a aprender a calcular los operadores diferenciales, que son muy importantes en esta comprensión matemática de la realidad, cuando los campos no vienen expresados en coordenadas cartesianas, sino que vienen expresados en otras coordenadas, y hay un cambio variable de por medio. ¿De acuerdo? Consultas.